¿Qué tal si averiguamos la historia de nuestra genealogía? En esto te ayudará la investigación genealógica de Genotei con acento A, la compañía líder en el ámbito de la genética personal. La investigación se lleva a cabo de la siguiente manera. Para empezar, el genealogista se pondrá en contacto contigo y con tus seres queridos para aclarar detalles importantes. Luego, los especialistas de Genotei con acento investigarán archivos y bases genealógicas en diferentes ciudades y países. Los datos sobre los parientes encontrados aparecerán en tu cuenta personal. Al finalizar la investigación, te entregarán el árbol genealógico, los documentos recopilados y las fotografías. Tú mismo puedes elegir la escala de la investigación, así que el volumen del árbol puede variar de 20 a 1000 parientes y la cobertura histórica de 100 a 300 años. Los plazos de la investigación comienzan a partir de un mes y dependen de la tarifa. En caso de que en el árbol por 100 años no se logre encontrar más de 15 parientes, Genotei con acento garantiza la devolución del dinero. La compañía trabaja con archivos internacionales y cuenta con especialistas en diferentes regiones, idiomas y confesiones, por lo que podrás reconstruir la genealogía incluso si naciste en otro país o no tienes documentos. Y la doble verificación por diferentes genealogistas permitirá excluir cualquier error. Al mismo tiempo, los servicios de Genotei con acento A son más baratos que los de otros gracias a que la compañía colabora directamente con los archivos y también utiliza tecnologías modernas para la automatización de la búsqueda de datos. Averigua tu historia. Ordena la investigación de la genealogía de Genotei con acento A con descuento en cualquier tarifa usando el código promocional OTRA, música. La humanidad llegó al estado actual a través de un enorme laberinto de casualidades y coincidencias. Ve a la izquierda o a la derecha y no tendríamos ni tú ni yo, ni internet ni anime. ¿Cuántas veces durante todos los años de existencia de este canal ya hemos expresado esta idea 1000 veces? La expresaremos otras tantas. Además, solo en el marco de este video, porque hoy no tenemos simplemente un videíto, sino un ultravideazo de 40 minutos sobre toda la historia de la humanidad, directamente toda, desde el primer mono al que por alguna razón le dio por bajar del árbol hasta el internet en el que recolectamos información para este video por pedacitos. El tema es complicado. Hay un montón de palabras, el tiempo como siempre es escaso. Por lo tanto, vamos sin demoras innecesarias. De cabeza nos sumergimos en este cautivador remolino de la eternidad infinita desconocido llamado historia. La primera ficha de dominó en nuestro relato de hoy cae en la pregunta, ¿y dónde comienzan propiamente los humanos? Pregunta buena, a la que no hay una respuesta clara hasta ahora. Si no faltaste la biología en la escuela, seguramente sabes que el humano junto con los chimpancés, gorilas, gibones, orangutanes y varios tipos más de monos pertenecen a la familia también llamada grandes simios antropomorfos. Esta familia se separó de los demás primates hace unos 20 millones de años y ya entonces nuestro ancestro común con los babuinos comenzó a expandirse por toda Eurasia. Que Homo sapiens luego repitiera este camino, la situación en general no es única, así lo hace cualquier especie que resulte bastante resistente y efectiva. Mira tú mismo. Felinos, osos, mustélidos, cánidos y otras familias también se encuentran por todo el mundo, aunque el ancestro apareció en algún lugar en un solo sitio. Hace unos 7 millones de años en los bosques vacíos y en los bordes de las sabanas de África ocurrió el giro evolutivo más importante para nosotros. Del ancestro común con César se separó un grupo de primates que eligieron un camino de vida inusual. Estas criaturas, los primeros australopitecos, del griego literalmente mono del sur, gradualmente pasaron de la vida en los árboles al espacio abierto. Porque sucedió así, según la versión dominante, que sin embargo no contradice muchas otras, el clima de África comenzó a cambiar. Las junglas retrocedieron dejando lugar a sabanas abiertas con árboles escasos. Los ancestros del humano tuvieron que adaptarse. El bipedismo se convirtió en la ventaja más importante. De pie sobre 2 patas se podía ver mejor a los depredadores, liberar las manos para llevar comida y crías, y también reducir el sobrecalentamiento del cuerpo en la sabana calurosa. El ejemplo más famoso de tal criatura es la famosa Lucy, que vivió hace 3,2 millones de años, de altura un poco más de 1 metro y con un cerebro de volumen aproximadamente 400 centímetros cúbicos, solo un poco más grande que el cerebro de un chimpancé. Y aquí vale la pena aclarar, el australopiteco aún no es humano. De los humanos, los australopitecos se distinguían por detalles, principalmente aún caminaban a 4 patas y en la edad de piedra parece que aún no entraron, aunque quizás simplemente no hemos descubierto tales rastros. Solo hace unos 2,5 millones de años en África Oriental aparece un nuevo género Homo. El primer representante, el hombre hábil, Homo habilis, aprendió a hacer lo que otros no sabían, usar piedras como herramientas universales para despiece de comida y fabricación de herramientas simples.
Sus primeros productos de piedra, la cultura oldowayense o oldowayense, cuyos rastros se encontraron al oeste de Kenia, nació aproximadamente hace 2,9 a 2,5 millones de años y tenía los más simples hachas y raspadores. Sí, aún lejos de los enormes inodoros, sin embargo, para su época, los descubrimientos son comparables a un vuelo al cosmos. Estas hachas aún evolucionarán durante 1 millón de años hacia alguna lanza, pero por ahora solo sirven para el rápido despiece de cadáveres. La eficiencia de roer huesos crece, la cantidad de carne consumida también sube. A partir de este momento, la rama Homo comienza a diversificarse rápidamente, generando nuevos tipos y formas capaces de adaptarse mejor a diversas condiciones de vida. Hace unos 1,8 millones de años, el género Homo por primera vez salió de África. Era el tiempo del hombre erecto, Homo erectus. Los erectus se extendieron rápidamente por toda Eurasia, desde Oriente Medio hasta China e Indonesia. Su éxito estaba relacionado con la sorprendente capacidad de adaptarse a diferentes condiciones, usar el fuego y crear herramientas de piedra más complejas, la llamada cultura acheulense, nombre general de todas las culturas arqueológicas que ya no son tan primitivas como las de los habilis, pero aún no llegan a algo más complicado. Hace aproximadamente 800.000 años en Europa y Asia Occidental aparecieron los ancestros de los neandertales, los heidelbergenses, Homo heidelbergensis, adaptados a las condiciones glaciares. De ellos, más tarde, hace unos 400.000 años, surgieron los propios neandertales, Homo neanderthalensis. Eran personas robustas y físicamente fuertes, excelentemente adaptadas a los severos fríos y a la caza de grandes presas glaciares, mamuts, rinocerontes y renos del norte. Los neandertales poblaron Europa y parte de Asia Occidental, y su gen hasta ahora se encuentra en gran cantidad en la sangre de la población de Europa y Oriente Medio. Simultáneamente, en Asia Oriental se formó el hombre de Denisova, Homo denisova. Según investigaciones recientes, casi la población principal de Asia en ese periodo. Estas personas también eran resistentes. Se adaptaban bien a las alturas y a las duras condiciones de Asia, y dejaron sus genes en el ADN de los pueblos modernos de Tíbet, Australia y Oceanía. Sí, en América aún no hay personas, pero de África ya pronto saldrá él. Hace aproximadamente 300.000 años en África Oriental apareció nuestro ancestro directo, el hombre sabio, Homo sapiens. Hace unos 70.000 años, las personas de tipo moderno comenzaron nuevamente una migración masiva desde África y gradualmente se extendieron por toda Eurasia, desplazando y asimilando los neandertales y denisovanos. Hace aproximadamente 20.000 años, el tipo moderno de humano finalmente quedó en el planeta solo. Algunos tipos locales de humanos simplemente no resistieron la competencia y o se extinguieron o se asimilaron. Algunos, por el contrario, ofrecían una competencia bastante digna. Se trata de los neandertales, a los que también ya dedicamos toda una serie de vídeos en los que pintamos con colores cuán listos eran los chicos y por qué tenían todas las chances de vivir hasta nuestros días. Ellos realmente las tenían, y el pensamiento abstracto no peor que el nuestro, y sus tecnologías no cedían a las nuestras, lo que significa que el lenguaje también. Porque representantes tan desarrollados de nuestro género al final se extinguieron, decirlo con certeza es imposible. Probablemente todas las teorías en mayor o menor medida son verdaderas. Quizás los sapiens resultaron más adaptables, más resistentes y posiblemente más agresivos, aunque de un exterminio sistemático tampoco se puede hablar. Al final, los sapiens coexistieron y se aparearon con otros tipos de humanos durante muchas decenas de miles de años, y las últimas poblaciones de neandertales, por el contrario, tendían al aislamiento. En general, todo es complicado e incomprensible, porque el humano se convirtió en un dominador de escala planetaria. Ni garras, ni colmillos, ni superspeed, ni fuerza tenemos. El asunto está en los cerebros, o más bien en el lenguaje. Todos los animales sociales modernos también saben comunicarse, desde hormigas hasta delfines, desde lobos hasta chimpancés. Sin embargo, si nuestros hermanos menores se las arreglan con gestos, gritos, rugidos y olores, nosotros evolucionamos nuestra laringe y lengua de tal manera que nos dio la capacidad de generar un rango casi infinito de variaciones de sonidos. El cerebro se puso al día y dio a las combinaciones de estos sonidos un matiz abstracto. A diferencia de la mayoría de los seres vivos, podemos no solo informar sobre el peligro o dónde dejamos el cadáver de un antílope, aprendimos a transmitir intenciones y experiencia, hablar del pasado del futuro, aprendimos a chismorrear y dar cumplidos para conquistar hembras. Sí, la evolución sexual también jugó un rol en el desarrollo del habla y los chismes permitieron unir al colectivo y complicar las conexiones sociales. Las tecnologías de herramientas de piedra no se extinguieron en el marco de alguna población,
sino que se multiplicaron por todo el mundo y evolucionaron junto con nosotros también gracias al lenguaje. Algoritmos complejos como la producción de resina y el afilado de puntas de lanzas requieren algún conocimiento teórico. ¿Qué decir de la construcción de viviendas, la costura de ropa y el encierro organizado de mamuts en una trampa cavada de antemano? Miedo en lo siguiente. Investigaciones modernas muestran que algunos animales también pueden llegar a estas cosas, solo que cooperar efectivamente y transmitir la experiencia a generaciones futuras no les sale. No hay lenguaje. Si no fuera por este jackpot evolutivo, aún estaríamos en la sabana golpeando piedras. Y si piensas que nuestras invenciones no nos influyeron o solo nos debilitaron, estás profundamente equivocado. Realmente, lo más probable es que el humano perdiera el pelaje debido a la ropa y los colmillos debido a la comida más blanda cocinada. Solo que hay acciones inversas. En primer lugar, la resistencia, el bipedismo, la sudoración de todo el cuerpo y el gasto muy económico de calorías nos dieron un verdadero talento para maratones. Las personas ya hace millones de años cazan animales precisamente acorralándolos, no con sprint. En una carrera corta perdemos contra casi todos los seres, pero acorralar presas somos capaces sin parar durante horas, si no días. Lobos y tigres no pueden hacer eso. Además de esto, hay un mito de que cedemos sustancialmente a nuestros hermanos menores en fuerza física. Sí, realmente, mira los músculos de un gorila o chimpancé y te horrorizarás. Pues con iguales dimensiones, un chimpancé es más fuerte que un humano en un 30%. Una investigación en el Journal of the National Academy of Sciences dice: mientras nuestros hermanos babuinos bombeaban fuerza para aferrarse mejor a las lianas, nosotros tiramos puntos de experiencia, motricidad fina y coordinación para, ¿sabes?, poder afilar piedras de manera efectiva y precisa, apuntar y lanzar lanzas y dardos con precisión ideal. En todas estas acciones que lentamente pero seguramente entraban en nuestra vida, surgió la necesidad de calcular con mucha precisión los esfuerzos aplicados, pues a veces el error costaba la vida. Por cientos de miles de años de evolución, no tanto perdimos fuerza como la bloqueamos a nivel del sistema nervioso. Superpone las realidades modernas de un estilo de vida completamente inactivo y una dieta desequilibrada, y entenderás que no eres ni la mitad de fuerte y resistente de lo que podría ser. Pero aunque fuéramos 3 veces más fuertes, no superaríamos a la madre naturaleza. Ella ya varias veces como una liebre pasó a las personas por el cuello de botella. La última vez que nos sometimos a prueba fue bastante reciente. Hace unos 15 a 10.000 años ocurrió una gran sequía que cortó algunas poblaciones de las fuentes habituales de comida. Se planteó la disyuntiva: busca formas de alimentación en espacio limitado o por favor a la basura de la historia. En términos generales, así comenzó la revolución neolítica, música. Sobre el inicio del neolítico ya mencionamos en algunos vídeos, pero tocamos principalmente Oriente Medio, el inicio de la civilización de Mesopotamia y Egipto. En resumen, poblaciones bastante grandes de personas quedaron atrapadas por desiertos en valles de ríos donde ya tuvieron que arreglárselas de alguna manera. Pero aquí tampoco todo es tan unívoco. Por un lado, tenemos a los protoegipcios que hasta el 5º milenio antes de nuestra era ni pensaban en arados y cerveza, y tranquilamente cazaban toros salvajes. Pero cuando apretó, rápidamente construyeron gnomos a lo largo del río, engancharon bueyes y comenzaron a cultivar cebada. A este salto rápido le debían al Nilo, que se desborda muy predeciblemente y en general no molesta a los locales con inundaciones. Por otro lado, tenemos a Mesopotamia con el caprichoso Tigris y Eufrates, cero bosques y poca tierra fértil. Pero precisamente aquí, hace 12.000 años, se construyó el primer complejo de templos del mundo y lo erigieron aún nómadas pastores comunes. Pero incluso ellos en sus condiciones mega extremas comenzaron a cultivar trigo y criar cordero para Saslik varios miles de años antes que los egipcios. Y esto no son las únicas civilizaciones, y cada una tiene sus 100 a 500 matices que los científicos aún tienen que desentrañar. Por ejemplo, la civilización del Valle del Indo, que apareció un poco después de sus hermanas de Oriente Medio. Si aquellas se pusieron a cultivar porque no había otras fuentes de comida, entonces en el futuro reino de Shive, por el contrario, había demasiada comida. Además, un clima máximo natural para el humano y una fauna no tan hostil como en la África natal llevaron a los locales a una bomba demográfica. En tales condiciones cómodas, los drávidas, la población de entonces del Valle del Indo, comenzaron a multiplicarse como conejos, no queriendo abandonar lugares tan apetecibles. Y de repente, los chicos se dan cuenta de que están en condiciones en que incluso este lugar fabuloso no puede alimentar tantos bocas hambrientas. Tuvieron que arreglárselas inventando la agricultura. Desafortunadamente,
Debido a la ausencia casi total de escritura, no podemos decir absolutamente nada sobre esta civilización, y por eso toda esta historia es solo una de las hipótesis más probables. En China, la transición a la civilización ocurrió no gracias a, sino a pesar de, en el tercer milenio antes de nuestra era, cuando los lejanos ancestros de los chinos y tibetanos apenas aparecieron en la llanura del norte de China. Ella acababa de emerger del mar hace varios millones de años. Los suelos conservaron un nivel bastante alto de sales, por lo que la agricultura allí, aunque posible, es una tarea con asterisco. La altura media de la llanura sobre el mar es de unos 50 a 100 metros, que es muy poco para un territorio tan grande. ¿Qué exactamente impulsó a los locales a la agricultura? No lo sabemos, pero lo más probable es simplemente un pequeño experimento con arroz que se salió de control. El arroz es una cultura nutritiva, rica en carbohidratos, pero cultivarla es bastante difícil. En los campos hay que pasar casi todo el año controlando los desbordamientos. Por lo tanto, los ancestros locales de los vietnamitas y gémeres tenían dos caminos: migrar a algún otro lugar y empezar de nuevo, o quedarse y mantener una fuente de comida bastante saciante y estable. Los ancestros llegados de los chinos cultivaban mijo, pero adoptaron el arroz casi inmediatamente, al igual que muchos logros culturales de los locales. En América, la situación es aún más confusa, pues ambas civilizaciones allí surgieron no en ríos, sino en las junglas de Mesoamérica y en la costa marítima de los Andes, aunque en lo demás ambas culturas aparecieron similar al escenario indio, teniendo un buen lugar asentado. Simplemente no quisieron abandonarlo y decidieron esforzarse por quedarse. Pues se esforzaron y se quedaron. La costa de Chile, tanto entonces como ahora, es muy rica en moluscos y pescado, y en las montañas hay secciones ideales para la agricultura donde los chicos inventaron nuestra amada papa. En Mesoamérica, la situación es algo más extrema. En junglas con inundaciones constantes y cero tierras libres es difícil empezar a cultivar algo. Sin embargo, los olmecas lo lograron. Encontraron mesetas fértiles desnudas, y el agua comenzaron a suministrarla a través de desagües de lluvias. Con las lluvias en las junglas todo está en orden. Lo gracioso es que los olmecas no inventaron que cultivar, ya hace miles de años conocían el maíz, que durante todos estos siglos seleccionaron sus lejanos ancestros, y bajo el cual básicamente solo buscaban un lugar adecuado. La domesticación del maíz es en general uno de los mayores enigmas de la historia, pues el maíz salvaje es una cosa pequeña, desagradable y completamente no nutritiva. Además de estos casos, hubo varios focos más en los que las civilizaciones comenzaron a surgir independientemente por sí solas. Sin embargo, usualmente no se mencionan, pues estas culturas o se detuvieron en su desarrollo, o se extinguieron, o retrocedieron al anterior modo nómada. Esto es el país de las ciudades en los Urales del Sur, y la cultura bactrio-margiana de Asia Central, y la cultura tichid en el Sáhara, y la cultura pueblo en Nuevo México, y muchas otras. Algunos pueblos llegaron a la agricultura. Sin embargo, decidieron no hacer civilización. Estos son los indígenas amazónicos. Algunos indios de América del Norte fueron ibosquimanos que de alguna manera descubrieron el procesamiento de hierro saltando el bronce, pero lo demás quedaron en un nivel primitivo, o tribus europeas de celtas. Germanos y baltoeslavos que llegaron al bronce y a alguna sedentarización, pero aún por mucho tiempo quedaron en el orden comunal, sin aspirar a ninguna civilización. Recordemos a los pueblos de la estepa euroasiática con una cultura material y abstracta compleja, pero que quedaron nómadas, o a los aborígenes de Australia que generalmente hasta los europeos vivieron en la edad de piedra más clásica. Mamá querida, todos estos ejemplos llevan a los señores científicos a una conclusión. Hay demasiadas variables, y en la fórmula, como un puñado de harapientos desde cero construye su civilización, por cada regla derivada se encontrarán 10 excepciones. Aunque hay varias regularidades principales. En primer lugar, casi todas las civilizaciones surgieron aproximadamente en una época, de 8 a 4.000 años atrás. El rango, por supuesto, no es pequeño, pero en el marco de la duración de los periodos climáticos y en general de toda la historia de la humanidad, estos 4.000 años son comparables a un instante. En primer lugar, todos los primeros y más grandes focos, Egipto, Mesopotamia, Indo, China y Mesoamérica se encuentran precisamente en una latitud un poco por encima del Ecuador. Estos dos factores ya insinúan una conexión. Probablemente alguna causa climática global une todos estos casos. Aquí hay una excepción. Los Andes se encuentran por debajo del Ecuador, y las culturas de pueblo, Madagascar y Oceanía hicieron saltos en el desarrollo significativamente más tarde, ya en nuestra era. El desarrollo posterior de cada civilización fue por caminos muy diversos, y aquí jugó un rol absolutamente todo lo que pudo: clima, vecinos, flora y fauna,
culturas cultivadas y animales, y por supuesto la gran fuerza de la casualidad. Cada ejemplo merece una serie separada de vídeos, y parte ya la tenemos en el canal. Pero aquí hablaremos de procesos generales sobre los que con seguridad se puede decir que son aplicables de una u otra manera para todos los casos. Definitivamente se puede afirmar que cada civilización se formó no por la mejor vida, todos tuvieron que lidiar con tales o cuales dificultades, sea sequía, sobrepoblación o banal unwillingness de dejar el lugar asentado. Y en el curso de este desarrollo, o alcanzaban algún nivel óptimo para sí dejaban de desarrollarse como pueblo, o por alguna razón retrocedían de nuevo a nomadismo, o aún así cruzaban el punto de no retorno, después del cual solo crecimiento exponencial. Este punto de no retorno se convirtió en la estratificación social. Tal estratificación, por supuesto, existe también en sociedades primitivas, pero en la civilización alcanza el pico, pues ahora en lugar de solo caza y gestión de caza, hay que construir casas, distribuir recursos, erigir sistemas de irrigación. Todos estos trabajos son mucho más voluminosos, y hay más gente, por lo que los procesos de gestión se complican. Aparece un grupo separado persona que solo se ocupa de la gestión. Además, la dependencia de la naturaleza sigue siendo colosal. Sequías, inundaciones, epidemias, langostas y Dios sabe qué más. Y la ciencia aún no puede explicar nada, así que aquí se conectan las prácticas más antiguas como los mismos H. sapiens, chamanismo, animismo, totemismo y demás de esta ópera. Para que eran también en general comprensible, incluso los fenómenos naturales más banales explicar entonces no se podía. En casualidades hasta ahora no queremos creer, y la dependencia de todas estas delicias con la sedentarización solo crece. Por lo tanto, completamente no es sorprendente que esta concepción reciba su desarrollo, y los antiguos chamanes se conviertan en otro estamento separado. Otros estamentos también van aproximadamente por este camino. Campesinos ocupados solo en los campos, alfareros solo en alfarerías, pastores en pastizales, constructores en construcciones, y cada uno perfecciona su asunto. Arquitectura, cerámica, herramientas de trabajo y tecnologías agrícolas con cada generación se perfeccionan cada vez más rápido. El poder, por supuesto, también se manifiesta y centraliza. En las excavaciones, estos siempre son los edificios más grandes y altos alrededor de los cuales se erige el resto del asentamiento. Lo notable es que en diferentes culturas el poder lo obtienen diferentes estamentos. En culturas bastante agresivas como la predinástica de China y Egipto y los primeros indo-iraníes de India, al frente está el palacio real. Y en culturas más tranquilas e incluso cerradas en sí mismas como los asentamientos austronesios en el Yangtze y los nomos mesopotámicos, al frente están los templos. Pero con el tiempo, también estas formas de poder se complican y se dividen. De una u otra manera, se forma la rama secular y religiosa del poder. Sobre la religión en una sociedad tan antigua hay que saber que con la religión moderna no tiene casi nada en común. Recordamos, su tarea principal inicialmente es explicar qué y por qué ocurre en este mundo y si podemos influir de alguna manera en ello. Es decir, en esencia, aquello por lo que hoy existe la ciencia. Así que los sacerdotes son en esencia los científicos de la antigüedad. Precisamente ellos se ocupan del desarrollo de calendarios, sistemas de cómputo, instituciones propias. Precisamente ellos se ocupaban de preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde iremos al final? ¿Y cuál es el lugar de cada uno en la sociedad? Precisamente allí crecen las raíces de todas las ciencias modernas: historia, astronomía, física, matemáticas, geometría, jurisprudencia y por supuesto gramática. Sí, la escritura jugó uno de los roles decisivos en el posterior bus de las civilizaciones. Inicialmente en todas partes apareció por diferentes razones. En Same para contabilidad, en China para adivinación y en India para registro de Vedas. Sin embargo, en todas partes jugó el rol de portador de información a través del tiempo y la distancia. Ahora un puñado poco numeroso de personas educadas se convirtió en portador de conocimientos antiguos, fortaleciendo aún más su estatus privilegiado. La escritura tampoco apareció de la nada y continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Sin embargo, hay que entender que la aparición de la escritura es una de las etapas clave en el desarrollo de la civilización humana global, y su mera presencia por muchos científicos se considera como el criterio principal para considerar una determinada cultura una civilización plena o aún no. Sobre la historia posterior de la Edad del Bronce tenemos vídeo en el canal. Insistentemente recomendamos familiarizarse con él. En el marco de este vídeo no saldrá a contar plenamente sobre cada civilización, tanto más que cada una de ellas comenzó a exportar su cultura a vecinos menos culturales, contribuyendo a la aparición de nuevas civilizaciones. Este proceso ocurría en todas partes de una u otra manera.
Cada civilización pasaba por altibajos, pero de una u otra manera inevitablemente en todas partes ocurría un proceso. Se establecían conexiones internacionales. Las personas cada vez más claramente se daban cuenta de que en este mundo no son los únicos, hay otras culturas, idiomas, reyes y dioses. Y antes todos tenían la certeza de que eran únicos. Solo su rey y solo sus dioses crearon el mundo. Todos reaccionaron a esto de diferentes maneras. Los chinos proclamaron el mandato del cielo. Los indios decidieron que cualquier otro dios es otro avatar de Shiva. Los griegos simplemente pusieron signo de igualdad entre todos los dioses. Y los judíos decidieron que precisamente su dios es único e irrepetible, y todos los demás son ángeles desertores y demonios. Sobre el mundo se supo demasiado, y los viejos conceptos simplemente dejaron de couping. Como del poder espiritual alguna vez se separó el secular, así ahora de la religión comienza a separarse la ciencia. En China, Grecia e India parecen escuelas filosóficas. A diferencia de los panteones y mitos habituales, comenzaron a operar con conceptos más complejos como tiempo y destino, qué es la felicidad y en qué consiste el destino. La sociedad comenzó a reflexionar y los nuevos conceptos resultaron tan universales que comenzaron a salir de las fronteras de la patria, lo que no lograban los dioses anteriores. El confucianismo conquistará Corea y Japón, el budismo casi toda la Asia restante, y los filósofos griegos se convirtieron en la base de toda la civilización occidental, música. Además de esta razón, la filosofía tenía dos motivos más para surgir. En primer lugar, surgió en sociedades que ya eran suficientemente desarrolladas. Las mitologías operaban con un concepto como era de héroes, es decir, el inicio de los tiempos cuando ocurría toda clase de locuras de leyendas con dioses, y nosotros como que vivimos en una época ordinaria. Sin embargo, para ese momento esta época ordinaria ya se había prolongado, y las personas comenzaron a darse cuenta de que los dioses existen y existen, pero nosotros aquí de todos modos estamos como por nuestra cuenta. En segundo lugar, crisis. En China, la época Zhou sufrió un fiasco catastrófico, desintegrándose en decenas de principados. Los chinos inventaron el feudalismo 1000 años antes que Europa. En el fondo de este desorden apareció Confucio con su emperador único, jerarquía estatal estricta e idea de China como una gran familia. En India, el budismo y varias concepciones similares surgen como desafío al sistema osificado de castas, proclamando la vida como sufrimiento continuo y el sentido de la vida como búsqueda de salida de este ciclo. En Grecia, todo es mucho más pragmático. Los filósofos buscaban y encontraban las mejores formas de organización de la sociedad y el Estado en condiciones de democracia y fragmentación real sin un centro claro. A diferencia de China, no querían crear una jerarquía estricta y someter a ella a todos alrededor, buscaban el ideal en el sistema en el que ya vivían. Lo gracioso es que precisamente los griegos, que consideraban a todos los vecinos bárbaros sucios, se convertirán en los progenitores del sistema más turbulentamente expansivo, el sistema en el que vive ahora todo el mundo. La distinción principal de la filosofía del primer milenio antes de nuestra era de los sistemas anteriores se convirtió en que no rechazaban y suavemente complementaban los viejos panteones, encontrando en ellos sentidos, pero al mismo tiempo podían existir en ruptura de ellos. El mismo Confucio solo complementó el antiquísimo culto a los ancestros y el mandato del cielo, y el budismo desarrolló la ciclicidad del hinduismo. Sin embargo, no estaban estrictamente atados a su patria y pueblo, por lo que rápidamente fueron a exportación y existen hasta ahora, a diferencia de Zeus con Júpiter. Pero esto ya nos adelantamos. Volvamos un poco atrás a la antigüedad y desentrañemos varios momentos más. Los filósofos filosofan, los sacerdotes sacerdotan. Pero ¿quién organiza todo esto? ¿Quién vela porque en el templo haya silencio, en el campo cosecha y en los almacenes grano? ¿Correcto? El Estado. Y esto no es lo mismo que la civilización de la que ya hablamos. Es importante entender la diferencia en términos. La civilización puede ser cultural, incluso espiritual, es sobre sedentarismo, tradiciones y oficios. El Estado es ya un mecanismo cuando el artesano tiene un recaudador de impuestos, el templo un representante del poder, y la aldea una guarnición militar. Entonces la civilización deja de ser simplemente un modo de vida y se convierte en una estructura convertical. En otras palabras, civilización es cuando hay cómo vivir, y Estado cuando hay quien decide. Inicialmente existían solo ciudades-estado debido a que cada ciudad tenía su dios y sus costumbres. Era muy difícil para un rey extender su poder inmediatamente a varias tales ciudades. Simplemente lo mandaban lejos sin chance de afianzarse. Por primera vez exitosamente tal truco lo hizo Sargón de Akkad en el fin del tercer milenio antes de nuestra era, y tras se comenzaron a repetir los egipcios, babilonios, asirios,
chinos e incluso en India hubo varios casos locales. Así nacían los primeros imperios. Al final de la Edad del Bronce, Oriente Medio estaba dividido entre tres grandes jugadores: Egipto, hititas y Asiria. Sobre este mismo fin de la Edad del Bronce ya hablamos en un vídeo separado y en varios otros lo repetimos detalladamente. Solo después vemos el verdadero florecimiento del imperialismo. El primer imperio pleno se convirtió a Asiria con la idea de unificación de todo el Mediterráneo en una esfera del dios Asur y mezcla de todos los pueblos en asirios. Esta estafeta la tomó Babilonia y luego Persia. Sobre todos estos chicos tenemos vídeos detallados, pero que los distingue significativamente de los predecesores, creación de una identidad única. Como en Asiria había idea de una nación asiria única, así los persas unieron todos los pueblos semitas, iraníes, armenios, hititas y otros locales en una cultura de Oriente Medio única. La mayoría conservó la autoidentidad y hasta el día de hoy. Sin embargo, al menos en el marco del imperio, todos se veían como conciudadanos. Los persas también se dieron cuenta de la necesidad de infraestructura para el trabajo coordinado de todo este enorme organismo. Precisamente con ellos Mesopotamia, Asia Menor, Judea, Irán, Armenia y Egipto por primera vez se conectaron por una red de caminos, graneros y oasis. El imperio se dividió en satrapías con un sistema claro y transparente de tributación. Todos entendían perfectamente a quién, cómo y para qué sirven. Por supuesto, había descontentos, pero lo más importante es que aparecieron también contentos que voluntariamente se integraban en este nuevo sistema global y adoptaban logros. Con éxito ambiguo, su truco lo hizo también Alejandro Magno. Por un lado, pasó como un rodillo desde Grecia hasta India y Asia Central. Rastros de sus campamentos vemos en el territorio de los modernos Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán. Por otro lado, bastó que muriera y todo, no hay imperio. ¿Se puede llamar esto éxito? Sí, ¿y cómo? Aunque no logró construir imperio, ahora todos sabemos de alguna era helenística con lengua griega, arquitectura, escultura y filosofía que se acercó fuertemente incluso a India y no llegó solo a China. Interesante como solo en una campaña sin construcción de ninguna infraestructura Alejandro hizo griego casi todo el viejo mundo civilizado. Y lo gracioso es que en parte precisamente este helenismo luego ayudó a los romanos a penetrar tan exitosamente en tierras otrora griegas. Roma es ya una formación completamente nueva. Esta ya es una verdadera escuela de gestión para toda la futura Europa. Ciudadanía como instituto, nuevas carreteras, derecho, ejército, legiones. Roma hizo lo principal. Inventó cómo hacer de ajenos propios, incluso aquellos que alguna vez fueron enemigos. Esta ya no era simplemente una potencia, era un imán cultural. Si en Persia y Grecia todos continuaban conservando su identidad, solo usando los beneficios de los imperios venidos, entonces en Roma por primera vez ocurrió un cambio masivo de identidad. Tribus italianas y etruscos se disolvieron por completo convirtiéndose en simplemente regiones de Italia, e incluso celtas. Germanos e ilirios en regiones particularmente pobladas por romanos no solo adoptaron su modo, sino que se convirtieron en romanos o más precisamente romanos. Hoy en día son españoles, portugueses, franceses, ladinos y por supuesto rumanos y moldavos. Bueno, ¿y qué hay en el este? En India prácticamente inmediatamente después de la retirada del ejército de Alejandro, un cierto Chandragupta Maurya derroca el anterior reino Nanda en el norte de India y metódicamente captura los países más pequeños restantes al sur. Al final, Maurya se convierte en el primer unificador de casi toda India, pero que se convirtió en el pegamento del Estado recién horneado. Pues al principio lo mismo que en todos: centralización, impuestos, burocracia, sistema de gobernadores, estandarización de monedas, caminos, sistemas de medición. Chandragupta en gran medida se apoyaba en la fuerza y el ejército, aunque realmente creó un sistema de gestión efectivo para India. Pero en la historia se recuerda más su nieto Asoka, que hizo del budismo la religión oficial. Él comenzará a construir el Estado sobre principios de no violencia y ética, lo que ya suena a algo exótico. Este imperio existirá solo 200 años. Sin embargo, precisamente esta primera unificación se convertirá en el fundamento para posteriores unificadores del subcontinente, y el budismo comenzará a penetrar en pueblos limítrofes. En China, el imperio Zhou lentamente se apagaba toda la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era, cayendo en el feudalismo más ordinario. El imperio chino es el primer intento de crear no simplemente un estado grande, sino unido. Lo fundó Jin Zheng, el mismo que entró en la historia como Yin Shi Huang. A diferencia de Zhou en su tiempo, logró capturar también las provincias sureñas en las que hasta ahora los locales hablan en lenguas completamente no relacionadas con el chino y tienen otra cultura.
En In se introdujo un sistema unido de medidas y escritura. Se trazaron caminos. Finalmente comenzó la construcción plena de la Gran Muralla contra nómadas bárbaros, de los que se cansaron de defenderse aún 1000 años atrás. En general, todos los beneficios de un imperio ya verdadero, y todo esto bajo la filosofía del legalismo. Severidad, orden, ley única. La severidad llegaba a tal absurdo que incluso para el eje de carrozas había su ghost. El legalismo, por cierto, no perdonaba ni a los funcionarios, considerando que ante la ley todos son iguales. Lo gracioso es que el imperio cayó ya en 15 años, pero su modelo quedará en China para siempre. Tras ella siguió la dinastía Han, y aquí ya no miedo, sino deber, no látigo, sino jerarquía. El confucianismo se convirtió en la ideología del Estado. Burocracia, respeto a los mayores, armonía. Sobre esto China se mantendrá 2000 años. Precisamente Han abre el camino de la seda, inventa fuegos artificiales, brújula, papel y dinero de papel, crea el modelo talón de la estatalidad china. Similar a Persia y Roma, en China ocurre una moderada descentralización. En lugares se ponen funcionarios talentosos, y numerosos pueblos de la celestial finalmente comienzan a llamarse a sí mismos chinos. Incluso el autonombre de los chinos modernos hasta ahora es precisamente Han. De hecho, Roma y Han tienen tanto en común que da miedo. Uno de las semejanzas principales de dos imperios se convirtió en el nacimiento de civilizaciones imitadoras. De Roma comenzaron a imitar activamente europeos y población de Oriente Medio, y de China miraban coreanos, japoneses, vietnamitas y nómadas de las grandes estepas. De India, por supuesto, también imitaban, pero principalmente solo el budismo. Y Roma y Han, además de sus filosofías, dieron a exportación literalmente todo: escritura, arquitectura, dispositivo estatal, arte, cocina, ciencia, que solo no tomaron de ellos. Y esto ocurre muy activamente. Si antes hablábamos de focos civilizados, ahora entra en vigor literalmente un incendio civilizado. Lo más importante ahora es que la influencia de estos imperios no civilizaciones se extiende no solo por guerra, sino por comercio, expediciones, diplomacia. Los bárbaros mismos comenzaron masivamente a adoptar las costumbres de sus vecinos Kul, y en parte precisamente esto destruyó a los imperios. Los nómadas y bárbaros que se llenaron de todo lo bueno por un lado, y aún la imperfección de comunicaciones e instituciones sociales por otro, hicieron una enorme grieta en estos mismos imperios. El imperio Maurya se desintegró debido a la inestabilidad del budismo temprano en el rol de religión estatal y enormes contradicciones de pueblos locales. En Roma y China ocurre en gran medida lo mismo. India nuevamente la unirán solo pueblos venidos, musulmanes, turcos y luego europeos. China se reensamblará sola y muy pronto, y la civilización occidental unida no será ya nunca, dejando fragmentos de reinos bárbaros en el oeste, Bizancio en el este, y entrado en el Chat un poco después el califato árabe en Oriente Medio. Las tres fuerzas casi inmediatamente entrarán en un proceso de carnicería dura dividiendo la herencia romana entre sí, y las tres fuerzas se armarán con el arma principal de la época posclásica: religiones mundiales, música. Las religiones mundiales se distinguieron de diferentes cultos de Perún o Amon-Ra por varias cosas. En primer lugar, y ello mismo uno de los más principales, estas religiones supieron muy bien en el misionerismo. El cristianismo e islam y budismo en general no tienen atadura al pueblo que los inventó inicialmente, e incluso ahora dividen entre sí casi toda la humanidad. En segundo lugar, estas religiones no solo dicen: aquí este Dios creó el mundo, sino que responden a la pregunta: ¿qué hacer con esto después? ¿Cómo vivir? ¿Qué comer? ¿Cómo arreglar el Estado? Estas religiones literalmente absorbieron en sí las filosofías anteriores de las que hablamos antes, pero además les dieron base ideológica y motivación para cumplirlo. Hubo otros pretendientes a este rol que simplemente no pudieron. ¿Cuántas variaciones y análogos del budismo hubo en su tiempo en India? Incontables. De Egipto alguna vez salió el culto de Isis, que por corto tiempo conquistó todo el Mediterráneo, y hubo aún un popular culto solar que incluso influyó en el cristianismo temprano. El judaísmo del que salieron cristianismo e islam no pudo en primer lugar por su cerradez. Tanto entonces como ahora es exclusivamente religión judía y nunca aspiró a convertir otros pueblos. Tuvo cierto potencial el zoroastrismo. Sin embargo, también resultó no tan universal para extenderse por el mundo. Éxito relativo tuvo el hinduismo. Se extendió bastante efectivamente por toda India con sus numerosos pueblos no relacionados aún antes de la aparición del budismo, y luego incluso vivió un renacimiento, y ahora en India la religión oficial es precisamente el hinduismo. Bueno, si no lo sabías, lo más probable es que también le impidiera el sistema no universal de castas que por generaciones se desarrolló en India, pero en forma ya lista para exportación completamente inadecuada.
Cuando las religiones mundiales ya se formaron, rápidamente salieron de las fronteras de aquellos estados donde nacieron. Esto no fue simplemente exportación de fe. Junto con ellas se extendían escritura, educación, leyes, normas de vida. Los monasterios cristianos en Europa se convertían en centros de conocimiento. El Islam no solo construía mezquitas, sino que creaba ciudades enteras alrededor de ellas con mercados avanzados, hospitales y escuelas. Los monjes budistas traían consigo alfabeto, escritos y know-how agrícolas hasta Japón. Las religiones mundiales, a diferencia de cultos tribales, eran universales, podían trabajar en cualquier cultura y con cualquier pueblo. Precisamente por eso se convirtieron en canales globales de civilización, reemplazando al imperio como portador de orden. Imperios cristianos e islámicos aparecían y se desintegraban, pero espacios religiosos continuaban prosperando. Pero no todo al mismo tiempo, por supuesto. Mientras China en general prosperaba pese a las luchas intestinas, e India era un punto importante en el gran camino de la seda, en el Mediterráneo los fragmentos de Roma intentaban reensamblarse. Primero esto con éxito relativo lo hacía Bizancio, pero la debilitaron plagas y embestidas de bárbaros. Esta es la época de la Alta Edad Media, también llamada Siglos Oscuros. Su característica fue que los germanos, otrora habitantes de la periferia del gran imperio, bárbaros mismos comenzaron a ponerse la piel de este mismo gran imperio. Y esto es lo que es una civilización imitadora, pero a diferencia de muchas otras, copian no de un imperio vivo, sino de uno muerto. Si miras así, los siglos oscuros ya no parecen tal declive, sino más bien renacimiento del fénix de las cenizas. Sin embargo, este fénix en la persona de Europa aún 1000 años quedará como un borde periférico pobre y frío donde incluso árabes con mongoles no querrán entrar, demasiado pequeño para ellos. Sí, el enfoque eurocéntrico usualmente pasa por alto este momento, explicando el éxito de los árabes por euforia religiosa a corto plazo, y de los mongoles por superioridad numérica. Al mismo tiempo, porque no tomaron Europa, gracias a la batalla de Poitiers y estados barrera en forma de Rus, Principado lituano y Hungría. Por supuesto, todo esto también jugó su rol, pero en primer lugar hay que simplemente aceptar que durante casi toda la Edad Media Europa simplemente no era necesaria. Para nadie. Toda la grasa de Eurasia entonces giraba en el gran camino de la seda, que árabes y mongoles con turcos poseían. Recuerda nuestros vídeos sobre la Edad de Oro del Islam, la riqueza del Imperio Mongol, la Horda de Oro y el Imperio de Tamerlán, y entenderás de qué se trata. Hablando de este periodo, no se puede no mencionar el fenómeno de los imperios nómadas que parece toda la historia implacablemente doblegaban incluso las civilizaciones top. Todo comenzó con los Hicsos, no se sabe de dónde salidos y que conquistaron Egipto, como luego harían los mongoles en China en su tiempo. Luego Asiria, Babilonia y Persia lucharán sin éxito contra escitas. China paralelamente se defiende constantemente de ancestros de hunos. Todo esto aún tribus nómadas dispersas que fácilmente dan rechazo a ejércitos imperiales sofisticados. Parece que si quisieran, rápidamente someterían todas las civilizaciones. Pues el imperio de Atila realmente apretó el lugar a los emperadores imperiales, pero como a menudo ocurre, retrocedió con la muerte del líder. Suerte. Los árabes mismos 5 minutos atrás nómadas, en el curso de unos 100 años capturaron territorios comparables a los romanos, y esta vez los llevó a la batalla no imperio ni personalidad fuerte, sino ideología. El apogeo se convirtió en imperio mongol, a cuyas raíces van el otomano, de alguna manera sucesor de Bizancio y que se llamaba a sí mismo romano, Timúrida la sucesora más cercana de Gengis Khan, y mongol unificador de India. El fenómeno de poderosos nómadas a los que por alguna razón nadie puede oponer nada se explica muy simplemente. Las civilizaciones sedentarias se volvieron suficientemente desarrolladas para comenzar a influir cualitativamente en los nómadas, pero aún no poseían el grado de desarrollo para resistencia. Los mismos árabes adoptaron el judaísmo judío, escritura aramea y conocimientos antiguos, y mongoles con turcos agarraron mucho en India y China. Al mismo tiempo, la inercia de los nómadas se gasta rápido. Aún ninguna de sus expansiones duró más de un siglo. Después de esto, los nómadas o completamente adoptan el modo de los conquistados, como húngaros en Europa, árabes con turcos en Oriente Medio, mogoles en India o mongoles en China, o quedan nómadas. Su destino ya en el Nuevo Tiempo fue poco envidiable. Pero si toda la vida giraba en el centro de Eurasia, y China era la fábrica del mundo, entonces ¿cómo Europa logró elevarse tanto? Aquí jugaron muchos factores. En primer lugar, los monarcas lograron deshacerse del feudalismo y llegar a la centralización. En segundo lugar, la oportuna ausencia de centralización y en parte la plaga crearon en Europa occidental condiciones para competencia. Y en tercer lugar,
la invención de la educación masiva, lo que era imposible sin la invención de la imprenta y órdenes misioneras pacíficas como los jesuitas. En tal estado, habiéndose quedado ya definitivamente cortados de las rutas comerciales por la caída de Constantinopla, Europa decidió ella misma iniciar sus rutas comerciales con Blaquiac y Cristóbal Colón. Y lo logró. Y aquí posiblemente notaste que aún desde la primera mitad del vídeo dejamos de contar completamente sobre América, África y Australia, aunque decíamos ningún eurocentrismo. El asunto es que estos tres hermosos continentes los dejamos en etapas de la Edad de Piedra y tempranas civilizaciones preimperiales precisamente porque estas etapas los pueblos locales no pudieron o no alcanzaron a superar. Sí, incas, aztecas y Ghana en África realmente alcanzaron a construir imperios, pero estos eran más bien protoestados de nivel del reino medio egipcio. Entrar plenamente en instituciones estatales de nivel de China o Roma no alcanzaron, y algunos investigadores consideran que su potencial era pequeño. Como sea, si podemos hablar de que la herencia mesopotámica, India y China viven hasta el día de hoy en Europa, Oriente Medio, India y China, entonces sobre herencias de otros focos de civilización podemos afirmar con dificultad. Los pueblos indígenas de América viven entre europeos venidos o en reservas y conservan su cultura con esfuerzo. Ella misma por sí sola se extinguirá rápido. A tal triste cuadro llegamos en el nuevo tiempo con el inicio del renacimiento europeo, pero no cultural del que más a menudo hablan, sino imperial. Con la apertura del Nuevo Mundo, la historia se vuelve realmente eurocéntrica, pues los últimos 500 años lentamente pero seguramente Europa se convertía en el actor principal en la arena mundial. China continuaba enriqueciéndose, las rutas comerciales euroasiáticas continuaban existiendo, pero con cada generación todo esto pasaba a segundo plano, y la verdadera grasa pasaba al Triángulo Atlántico. Tras el Atlántico, los europeos navegaron también a otros océanos. Comenzó la época de los grandes descubrimientos geográficos. ¿Y dónde descubrimientos? Allí nuevos puestos avanzados para comercio con nativos. La ausencia de unidad en la misma Europa solo estimulaba la competencia. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Países Bajos aspiraban a apoderarse de territorios más ventajosos, atraer comerciantes nativos a su campo y expulsar competidores. Capitalismo en toda su gloria. Ahora los imperios luchaban no por cuya identidad, ideología ganaría o quién capturaría más territorio. Diablo sabe por qué luchaban. Por control sobre bases de recursos y mercados de venta, no más. Pero no en todas partes los europeos lograron con fusiles y mantas con viruelas someter a los locales. Esto podía pasar en América y Australia, pero China e India con sus civilizaciones milenarias, además ya tenían socios comerciales cualitativos en forma de árabes, persas y turcos. Para que cambiar puntos comerciales terrestres por marítimos. Además, el camino de la seda no moría privado de Europa y vivía tranquilamente sin ella. Y todo muy simplemente. Los europeos pacientemente traían montañas de oro, plata y mercancías exóticas de tierras inexploradas y comerciaban más ventajosamente que los socios habituales. Este cambio de mercado duró muy largo. A lo largo de los siglos XV y XVI, los europeos comerciaban con africanos, indios, chinos y árabes como con iguales, lo que gradualmente privaba a aquellos de ventajas competitivas y los llevaba a la estagnación. Para que desarrollar flotas y los europeos mismos navegarán a nosotros. Ya en el siglo XV vemos cómo los europeos comenzaron a insolentarse, dictar sus condiciones y a veces capturar ciudades enteras y principados. El colmo de tal actitud se convirtió el siglo XIX cuando británicos sin vergüenza importaban opio a China, eliminaban imperios centenarios en India y a Turquía trataban como semicolonia. El cristianismo con su indulgencia a la pobreza, prohibición de comercio deshonesto y nuevos conocimientos científicos que eran tan necesarios para desarrollo de navegación, comercio y armas salió del Chad. Aún con el inicio del Renacimiento europeo entran en moda filósofos racionalistas. El mismo protestantismo en gran medida es precisamente un flujo racionalista del cristianismo con libertad de voluntad, conocimiento científico y comercio. Para el siglo XIX en todos los aspectos de la vida europea vemos atracción al conocimiento, que se convirtió en una especie de culto desplazando la religión y a veces generando dogmas científicos graciosos o incluso terribles como fisionomía, frenología o teoría de superioridad racial. Sin embargo, la ciencia, a diferencia de la religión, no daba respuesta a la pregunta, ¿para qué vivir después de todo? En su lugar comenzaron a venir ideologías sociales y políticas como liberalismo, comunismo, fascismo y muchas otras. A diferencia de la religión, cambiar ideología es muy fácil. No requiere fe y cumplimiento de rituales, solo hay que estar de acuerdo con una o buscar otra a gusto. El siglo XX se convirtió no simplemente en el último en nuestro relato de hoy, sino en gran medida pivotal.
Fue el pico de desmontajes imperiales e ideológicos de Europa en forma de dos guerras mundiales. Mostró cuán mal a veces es meterse de cabeza en algunas teorías científicas. Regaló un riego científico-técnico aún mayor con sus vacunas, antibióticos, energía atómica, radio, TV, Internet y aviación civil. El mundo se volvió como nunca estrecho y comenzamos a mirar a las estrellas y dar pasos seguros hacia ellas. Y lo más sorprendente es que esto no es el fin. Vivimos no en el fin de la historia, sino como mucho en algún lugar en su mitad. El mundo cambió de manera sorprendente miles de veces y cambiará otras tantas. Encajar toda la historia de la humanidad en un vídeo, por supuesto, no nos salió. Pero tan afortunadamente tenemos aún todo un canal sobre historia, cada vídeo en el que cierra un pequeño hueco en este relato. Y si te quedaron aún huecos, escribe sobre ellos en comentarios y pon like para acelerar la salida de nuevos vídeos. Hasta nuevas reuniones.